así como de los que están siguiéndonos a través de Facebook. Entonces, ya saben, si quieren participar, pueden alzar su manita o pedir la mano a través del chat y yo se las concedo. Creo que por el momento no hay ninguna participación en redes sociales. De este lado tenemos a Luis. Adelante. Eh, Gracias. Bueno, sí, yo quería preguntar a Isabel, pero también a bueno, ahí, ¿dónde está mi compañero? Omar. Sí, Omar. Ajá. Bueno, porque supongo que podrían ambos responder si, bueno, a una pregunta como la que quiero hacer. Y es como si ustedes al menos, igual y se aleja un poco, ya sé, digamos, en su fin, porque no es una pregunta sobre ciencia, más bien es si ustedes en sus investigaciones y en su trayectoria han encontrado, bueno, sí, algún indicio que les pueda a ustedes, con el que ustedes puedan asegurar que los cronistas, los frailes, etcétera, como digo, Durán, que habló de los naturales, en fin, siempre con, bueno, con esta distancia enorme, ¿verdad?, que hay entre un ser completamente lleno de razón y otro que más bien es sujeto de civilización del otro. Si al menos en sus investigaciones paleográficas o algo, o bueno, han encontrado esto, ¿no? Como un indicio en el que al menos se les reconozca a los entonces llamados naturales, pues si no la autoría, al menos eh, o sea, como que si ellos, los naturales para los frailes eran, también les compartían a ellos un poco de su información y su manera de aproximarse y de interpretar la naturaleza, ¿no? Porque hablando con etnobiólogos últimamente, trabajando con ellos, pues, bueno, he visto que si al menos los naturales se les enseñaba música o formas de construir, por ejemplo, en la organología, instrumentos musicales, o barcos, por ejemplo, en toda el trabajo de la madera, se compartían muchos conocimientos de geometría y pues, no sé, de lo que entonces era la acústica, en fin, y los mismos términos están como intercalados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de instrumentos musicales e instrumentos de construcción naviera. Lo que quiero saber es esto, ¿no? Como si de alguna manera este conocimiento práctico sobre la naturaleza por parte de los naturales es al menos reconocido como un tipo de conocimiento, pues si no cercano al conocimiento de tipo espiritual de la escolástica, al menos sí al de, pues no sé, el de la física de entonces, la filosofía natural, no sé si soy claro. Bueno, pues la verdad yo en Fray Diego no he encontrado estas cuestiones, pero sí hay al menos, bueno, un texto que te podría recomendar, en donde podrías echarle un ojito, que es acerca de rutas de incertidumbre, ideas alternativas de la probabilidad, siglos XVI y XVII, de Leticia Mayer Celis, lo estuve leyendo hace poquito, y bueno, pues es un texto en el que a lo mejor para abordar una cuestión matemática se están abordando también cuestiones antropológicas que se dejan normalmente de lado en la historia de la matemática, y se trata pues de un texto que en general lo que hace es ofrecer cómo es que esta génesis de la probabilidad surge también con el choque cultural de la otredad, ¿no? Entre Occidente y los asiáticos y los naturales, que tú así te refieres, a los naturales de América. Y bueno, realmente, o sea, lo que están ahí disputando son cuestiones de cómo la moral que cambia en estas latitudes hace que se replanteen que existen este riesgo de que hay regiones en donde las personas
ya, o sea, no van a ganar el cielo, ¿no? Porque para ellos lo que más importaba era tener su lugar asegurado para llegar al cielo, digamos como en términos espirituales, y entonces como que también estas ideas de riesgo, de probabilidad, de que no saben qué van a encontrar en sus viajes, en sus rutas, por ejemplo, la que mencionaba Omar, de este Fray Alonso de Acapulco, ¿no? Todo esto, bueno, o sea, no sabían realmente qué esperar de esas regiones inhóspitas o a veces poco exploradas. Y bueno, eso era como una de las cosas que a lo mejor yo no sé o no tengo la respuesta exacta, pero te puedo recomendar ese texto si quieres. Gracias. Omar, ¿deseas agregar algo a esta participación? Sí, solamente muy rápido. En el caso de Alonso, como les decía, pues dio clases en Michoacán, le impartió, por ejemplo, al hijo del último Calzonsi, que fue gobernador en su época. Entonces, digamos, dio a diferentes indígenas. Y, por ejemplo, hay un texto que es como el primer texto, digamos, como sobre la naturaleza, que está en Purépecha y que lo hace un alumno de él, ¿no? Y que trata sobre el cielo, por ejemplo, ¿no? En estas cuestiones celestes, normalmente es más en un sentido europeo indígena, digamos, ¿no? O sea, prácticamente lo que le enseña a Alonso lo reproduce Medina Plaza, que es este autor que les digo que escribió en Purépecha, y es más difícil encontrar, ¿no? Rasgos de concepciones celestes en los textos escolásticos, ¿no? Que no vayan más allá de la pura etnografía, digamos, ¿no? A lo mejor en cuestiones de historia natural, de filosofía moral, se encuentran, pero en cuestiones celestes es más complicado. Gracias. De acuerdo, tenemos espacio para una última participación, que en este caso es para Norma Ivonne. Adelante. Hola, ¿qué tal? Igual, muchas felicidades a los dos. Siempre escuchar, ¿no? Como de la ciencia, las matemáticas que se hacen en América es muy interesante, ¿no? Y sobre todo en este periodo, en donde generalmente no hay como una bruma o no se sabe bien a bien, ¿no? Como qué es lo que pasa, o más bien se piensa, ¿no? Que no hay como gran producción científica, pero pues sí lo hay, ¿no? Y bueno, son como varias preguntas. Primero, para Isabel. em, yo recuerdo cuando conocí por primera vez a Fray Diego, fue a través de Elías Trabulce, ¿no? A través, en particular, del Círculo Roto. Y en el Círculo Roto, pues como que Elías Trabulce, no sé, ¿no? Si se le va como su amor por Fray Diego, y de repente por ahí dice, ¿no? Que él descubrió los números imaginarios antes de que los hubieran descubierto en Europa, ¿no? Y que no sabía, que porque, o sea, que los encuentra y como que dice, no, no es cierto, yo me equivoqué y vuelve a rehacer las cuentas y cosas así, ¿no? Sin embargo, bueno, yo me quedé como justo con esta opinión hasta que ya después tuve como igual, ¿no? Chance de medio acercarme a los textos de Fray Diego, no como ustedes dos, ¿no? Por supuesto. Y recuerdo mucho, ¿no? Que César de la Facultad de Ciencias nos decía que eso era como un viaje literal, ¿no? De Elías Trabulce, que no había nada como eso en sus obras. Entonces, como que quería preguntarles como que si sabían algo al respecto de esto, ¿no? La segunda es, ¿no? O sea, que también el mismo Elías Trabulce, pues que estoy como guiada por él, ¿no? O sea, me dice, ¿no? Que la formación de la identidad mexicana, ¿no? Y como, como uno de los antecedentes que no se toman en cuenta cuando se habla, ¿no? Del movimiento independentista en México, tiene que ver con la ciencia. Y entonces habla, no sé, ¿no? Por ejemplo, de Carlos de Sigüenza y Góngora, o sea, por ejemplo, la libra astronómica, ¿no? Donde dice de la ciencia de nuestra gloriosa América, ¿no? Frente, por ejemplo, al padre Quino, hay algo, ¿no? También de esto, por ejemplo, en Fray Diego, cuando habla como de este establecimiento, ¿no? Este estudio como sistemático, exacto, preciso, ¿no? De las matemáticas en la universidad. Y finalmente, es quizá una pregunta, no sé qué tan ingenua sea o falta de mí, ¿no? Como por buscar por qué. Pero mi pregunta es, ¿por qué a estas obras se les llaman teatros? O sea, el teatro de los instrumentos o el teatro de esto, ¿por qué se llaman teatros? Esas son como mis preguntas. Ok, Omar creo que también puede contestar la primera. Bueno, igual voy a tratar de ser breve en la primera. Eh, sobre esto que hace, como estas afirmaciones que hace Trabulce, creo que las hace desde una lectura que no es que evidentemente, o sea, su labor era como hacer una labor titánica de recuperar todo lo que se extravió de la ciencia novohispana, entre otras cosas. Y
tiene datos muy útiles que, bueno, al menos a mí desde un inicio me ayudaron a construir la investigación, pero conforme vas ahondando, te vas dando cuenta que hay a veces algunas cosas que no encajan o, no o como que consideras que no son como tan rosas a lo mejor. Eh, por ejemplo, hace unos meses cuando expuse aquí mi tercer capítulo de la tesis, ya era el análisis, digamos, de este breve tratado en general. Ahora solo me enfoqué en lo que era la parte física, ¿no? De lo que él consideraba que era la física y como vemos, o sea, para su época está omitiendo, por ejemplo, a Galileo. O sea, es una cuestión que, bueno, pues no, creo que hace que uno se replantee si realmente en el pedestal que Trabul se lo había colocado, así como que ya entre los máximos y mejores matemáticos de toda la época de ese momento, que se echaba un punching bag con otros matemáticos y todo. Creo que hay que ser un poco más, hay que matizarlo más, o sea, hay que darle su reconocimiento de que pues es el introductor de esa ciencia de la matemática al contexto universitario. Eso no se le puede quitar, ¿no? De su lugar. Pero pues igual, o sea, tampoco, o sea, no se puede exagerar poniéndolo al nivel de, no sé, Descartes, que era como, digamos, como el contemporáneo de su época, o incluso, no sé por qué sigue todavía, o bueno, ya a lo mejor no pensando en la física, en cuestiones de matemática, es como esto que mencionaba a la mitad de la ponencia. Por un lado, habla de una matemática al estilo de Clavius, que es como este introductor de los elementos de Euclides, renovado dentro de la comunidad de los jesuitas y que también impacta a la lectura de Descartes. Incluso, bueno, una lectura muy similar la hace Newton, ¿no? De Isaac Barrow, que también escribe una cosa muy similar a Clavius. Y bueno, o sea, en ese sentido sí es moderno, ¿no? Tiene esa perspectiva moderna. Pero por otro lado, pues se decanta mucho por el quadrivium todavía, el quadrivium medieval, el quadrivium que bueno, es de esta matemática previa a Euclides. Y es una matemática que, bueno, pues es anacrónica, digamos, un Clavius con Euclides y un Quadrivium con Boecio que no contemplaba a Euclides. Entonces, bueno, en ese aspecto es como de esas cositas que me quedan como... Pero bueno, esa es de la primera pregunta que hiciste. Y Omar, igual, no sé si quieras contestar. Sí, también yo creo que sí, Fray Diego es como eso, ¿no? Es como difícil de ubicar, pero creo que también un problema es la historiografía lineal que normalmente manejamos, ¿no? O sea, en ambas cuestiones, en la ciencia o lo que planteaste de los movimientos independentistas, pues tenemos como esta perspectiva, ¿no? De que todo, por ejemplo, en el caso de la independencia, pues va en el mismo sentido, ¿no? Cuando hay movimientos, por ejemplo, de reivindicación, ¿no? De la tierra, de los habitantes de Nueva España y de América desde el siglo XVI, ¿no? Desde los principios de la Nueva España, por ejemplo, que no necesariamente son como estos movimientos independentistas ni patrióticos en el sentido de nación, ¿no? Pero tienen sus características muy particulares, ¿no? Fray Diego es como un caso particular, ¿no? Que reivindica en un sentido místico, astrológico, a la Nueva España, por ejemplo, ¿no? Al lado de sus mediciones cométicas, digamos, ¿no? Y en ese sentido, creo que es como importante, pues, analizar un poco, como decía Isabel, a detalle en dónde se encuentran, ¿no? Bajo qué perspectiva, qué tradición están estos autores y ver sus influencias, porque si los tratamos de enmarcar en esta narración histórica de la ciencia triunfante, que normalmente es como más de corte anglosajón, ¿no? Entonces, pues ahí vamos a tener como cortocircuitos. Ahora, de la segunda pregunta, a ver si recuerdo, creo que también hablabas es que no me acuerdo cuál era primero. Me habías hecho otra sobre Elías Trabulce y otra sobre lo que era también esto de los discursos del nacionalismo, de esta independencia, que también, siguiendo con Omar, si me permiten, pues yo en este breve tratado no he encontrado algo, un indicio tal cual, pero sí Omar sabe también muy bien que está en el discurso heteriológico, ¿no?
algunos indicios, ¿no? Acerca de este sentido de pertenencia de los criollos a la Nueva España. Yo la verdad no lo he estudiado mucho. Omar yo creo que lo ha leído más y bueno, y ha hecho más trabajo sobre esto, pero a ver qué dice. La última era porque... Ah, de los teatros, sí, ya me acordé. Gracias, gracias. Y, y bueno, en este aspecto a lo mejor está haciendo una defensa de su materia al interior de su universidad, del lugar donde está ejerciendo principalmente sus labores, ¿no? O sea, porque eventualmente pues sí lo contrataban como ingeniero, eventualmente, pues, bueno, y llegó a ser también contador de la universidad, pero pues lo principal o lo que era, digamos, como su motivo, su razón de ser profesional era ser profesor. Entonces, pues cómo no defender a lo que te estás dedicando principalmente cuando estás hablando dentro de un contexto que la práctica está... Y hasta puedo pensar que yo creo que está decantándose hacia la teoría y no hacia la práctica, solamente en este breve tratado, por el simple hecho de que no se ha rechazado su cátedra de la universidad. A lo mejor, y la práctica para él también es muy importante, y eso lo podemos ver por las cosas que hacía como ingeniero. Pero simplemente para defender, pues a lo mejor por eso escribió lo que escribió. Bueno, esas es como las cosas que se me ocurren. Y ahora de los teatros de instrumentos, este es un género muy curioso. Creo que sí surgen con Jacques Besson, ¿no? La verdad no sé por qué la palabra teatro sea, digamos, como la que usó. Me imagino que es porque es como esta presentación que se da al público de un montón de serie de aparatos, de tornillos, cuestiones mecánicas que él se imaginaba, ¿no? Como si fuera una obra literaria, se las imaginaba, y que precisamente su intención era que en cualquier lugar que vieran esta presentación de instrumentos, eh, a lo mejor alguno de ellos les pudiera ser útiles para su contexto, pero bueno, de hecho hay un dato curioso, es que a Jacques Besson le cambian el nombre en España, le ponen Diego Besson, porque Jacques, Diego y Santiago tienen como casi una singularidad muy particular en nombres. O sea, es como que Elizabeth, Isabel, o sea, algo así. Jacques, Diego y Santiago a veces pueden referirse al mismo autor. En este caso, bueno, Diego y Jacques Besson es el mismo. De acuerdo, pues parece ser que ya no hay más participaciones, además de que ya estamos sobre tiempo. Así que en este momento cerraríamos la mesa 2 de este primer coloquio del proyecto Experiencia, Experimentación y Explicación en Historia y Filosofía de la Ciencia. Quisiera agradecer a los ponentes y a quienes han participado en esta sesión, así como quienes nos siguen a través de la transmisión de Facebook y en las otras redes sociales. No me queda más que despedir la mesa y decirles o comentarles que el día de mañana continuamos con este coloquio a las 10 de la mañana con la mesa 3 titulada Epistemología y Experiencia en la Filosofía de la Ciencia. Sin más que agregar, y no sé si desean ustedes agregar algo más, de mi parte sería todo. Muchas gracias, Alejandro, por la moderación. Pues sí, esto sería todo. Nos vamos ya a comer.